El zorro enamorado. Polly era un joven zorro que vivía en un frondoso bosque. En el mismo bosque vivían muchos otros zorros. Uno de ellos era la joven zorrita, Capa. Desde la primera vez que Polly había visto a Capa, se había enamorado de ella. A Polly le encantaba Capa. Solía mirarla cada vez que ella pasaba cerca de él. Y cuando no estaba cerca, Polly pasaba su tiempo pensando en Capa. No pasó mucho tiempo hasta que Polly y Capa se hicieron grandes amigos. Los dos jóvenes zorros pasaban mucho tiempo juntos, jugaban, salían de paseo por el bosque o se bañaban en el río. Era una amistad muy bonita y ambos se sentían muy felices. Aunque Polly no se sentía bien del todo, ya que él estaba enamorado de Capa y sentía que solo podrían ser amigos, ya que Capa era una zorrita muy hermosa e inteligente y él bastante feo y poco interesante. Polly veía a otros jóvenes zorros y creía que ellos serían mejor alternativa para Capa. Una zorra tan bonita no se fijaría en alguien como él, pensaba Polly. Muchas veces Polly fantaseaba con confesarle su amor, pero pensaba que hacer algo así sería absurdo. Quedaría como tonto y encima perdería su amistad. Un día, Polly estaba solo en el bosque. Se le veía triste y desanimado. Por ello, un búho que estaba merodeando la misma zona se detuvo a hablar con él. Polly le explicó al búho la situación y le contó todo lo que sentía y pensaba. El búho, al oír a Polly, se rió a carcajadas. ¡Ja, ja, 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 ja! El zorrito se enojó con el ave que parecía burlarse de él, pero el búho le explicó qué era lo que le hacía gracia. Polly estaba sufriendo por puras conjeturas. En realidad, él no sabía qué pensaba Capa de él, ni cómo lo veía, si le parecía feo o lindo, interesante o no, ni mucho menos qué era lo que ella sentía por él. Todas eran suposiciones de Polly. La realidad no la conocía. El búho alentó a Polly a confesarle su amor a Capa. La verdad era que no había nada que perder, y en caso de que Capa no sintiera lo mismo, Polly al menos no continuaría con una falsa esperanza, ni con esa sensación de incertidumbre, sino que podría seguir adelante. Así fue como Polly se armó de valor, y en el siguiente paseo que tuvo por el bosque a solas con Capa, le confesó lo que sentía. Capa se sonrojó al oír a Polly, y lo que le dijo fue que ella también sentía lo mismo por él, y que a veces tenía miedo de que él no la quisiera o la viera solo como una amiga. Conversando se dieron cuenta de que ambos se amaban el uno al otro, pero no tanto a sí mismos, ya que pensaban que no eran suficiente para que el otro se fije en ellos. Pasado un tiempo, Polly y Capa fueron fortaleciendo su vínculo, formaron una bonita familia y tuvieron unos cuantos cachorros, a los que les enseñaron a no tratar de adivinar qué opina o siente el otro, sino averiguarlo. También les enseñaron a sus cachorros a no tener miedo a revelar sus sentimientos. Ahora, los paseos en el bosque no eran más de a dos, sino en familia. Polly, Capa y sus cachorros se convirtieron en una de las familias más felices del bosque. El conejito y el zorro. Había una vez un conejito que vivía en el bosque. El conejito se pasaba el día corriendo de aquí para allá y explorando todos los lugares que encontraba. Como le gustaba tanto ir de un lado a otro e investigar en el bosque, nunca tenía tiempo para estar con los demás conejos. Un día, mientras correteaba cerca de una cueva,
se encontró con un zorro. El zorro se puso muy contento al ver al conejito y le dijo: ¡Qué sorpresa encontrar un lindo conejito por aquí! ¿Quieres ser mi amigo? Te llevaré a sitios increíbles que solo yo conozco. ¿Me llevarás a explorar nuevos parajes?, dijo el conejito. Por supuesto, vamos. El zorro echó a correr. Iba tan rápido que al conejito le costaba mantener el ritmo. Vamos, amigo, no te puedes quedar atrás, le animaba el zorro. El conejito quería demostrar que era un digno compañero de aventuras, así que se esforzó al máximo para correr tan rápido como el zorro. Día tras día, el conejito y el zorro se encontraban en el lugar en el que se conocieron y se iban a explorar el bosque. El hermano mayor del conejito lo seguía todos los días porque se preocupaba por él. Al ver que se iba con un zorro, le entró miedo y fue a avisar a sus padres. Hay que advertirle lo peligroso que es tener un zorro como amigo, dijo papá conejo. Esa misma noche hablaron con el conejito, pero no se lo tomó bien. No queréis que tenga amigos y por eso decís esas cosas del zorro, dijo el conejito, muy enfadado. Mañana me iré con él y no me volveréis a ver el pelo. Al día siguiente, el conejito se levantó antes de lo habitual y se fue al encuentro del zorro. De camino, el conejito vio al zorro a lo lejos y se acercó a verlo para darle una sorpresa. Pero la sorpresa se la llevó él, al ver al zorro a punto de hincarle el diente a un gazapo que tenía arrinconado. ¡Zorro! ¿Qué haces?, gritó el conejito. El zorro se dio la vuelta y vio al conejito. El gazapo aprovechó ese momento para escapar. ¡Oh! Mira lo que has hecho. Me he quedado sin desayuno, dijo el zorro. ¿Tú comes conejos?, preguntó el conejito. Tranquilo, solo como crías como ese gazapo, que son más fáciles de cazar, dijo el zorro. Mis padres tenían razón, dijo el conejito. Me voy. Tú no vas a ninguna parte, dijo el zorro, mientras corría hacia el conejo. El conejito empezó a correr pero muy rápido. Te cogeré. Sabes que corro más que tú, gritó el zorro. El conejito no contestó, solo tenía que correr un poco más rápido que el zorro para huir de él. Y corrió, hasta que perdió al zorro de vista. A partir de entonces, el conejo elige mucho mejor a sus amistades y se asegura primero de que no comen conejos ni otros animales. La última vez estuvo muy cerca. Tal vez no haya una segunda oportunidad de huir del peligro. El zorro tragón y los monos aviondos. Había una vez un zorro muy tragón. Todo le venía bien. Bichos, carne, pescado, fruta, hierba, dulces. Cualquier cosa que se pudiera digerir en el estómago tenía un hueco en la panza del zorro tragón. Un día, el zorro tragón conoció a dos monos aviondos que habían parado en la orilla de un camino a descansar. Los monos aviondos eran también muy habladores y terminaron contándole al zorro que iban a trabajar al servicio de un rey. Los reyes siempre tienen mucha comida en la mesa, pensó el zorro tragón. Me gustaría ir con vosotros, dijo el zorro. Los zorros somos muy astutos e inteligentes. Seguro que puedo ser de utilidad en palacio con vosotros. Los monos accedieron y se fueron todos juntos.
Cuando llegaron al palacio, se presentaron al rey para ofrecerle sus servicios. El rey accedió, pensando que sería muy pintoresco tener un par de monos sabiondos y a un zorro astuto e inteligente en su consejo real. Todo iba bien. El zorro se deslizaba por las noches a robar la comida que sobraba, pero nadie se daba cuenta. Eso que se estaba poniendo cada vez más y más gordito, porque además de comer demasiado, ya no tenía que andar varios kilómetros al día para encontrar comida. Poco a poco, el zorro empezó a comer a escondidas también a la hora de la siesta y, viendo que nadie se daba cuenta, también empezó a bajar a comer lo que sobraba del desayuno. Los monos aviondos pronto se dieron cuenta de lo gordo que se estaba poniendo su compañero y decidieron descubrir qué hacía. No tardaron en averiguar que, cuando no estaba comiendo, el zorro estaba tumbado sin poder moverse, recuperándose de un empacho. «Tenemos que hacer algo», dijo uno de los monos a su compañero. «Si lo descubren, nos echarán a los tres. Ese tipo es un dragón. Contra eso no podemos hacer nada. Además, come las sobras, lo que se va a tirar, así que tampoco hace mal a nadie», contestó el otro mono. «Pero con esos atracones le entran unos empachos increíbles, y así no puede cumplir con sus obligaciones. Además, con ese sobrepeso que tiene apenas se puede mover, y lo único que va a conseguir es terminar enfermo». Los monos aviondos idearon un plan y ordenaron a los responsables de la cocina que repartieran las sobras de las comidas entre los trabajadores del palacio en cuanto las retiraran. Entonces, el zorro nuevamente tuvo que buscarse la vida para poder comer, tal y como hacía antes, y en unos meses adelgazó muchísimo y se encontraba mucho mejor. Cuando se encontró ágil de nuevo, se despidió del rey y volvió a su vida de antes. El zorro dragón seguía comiendo mucho, pero la comida del bosque le sentaba mucho mejor, al igual que los grandes paseos que daba para buscarla. El zorro y la cigüeña. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña. Un día la invitó a cenar a su casa y la cigüeña aceptó con mucho agrado. La cigüeña se presentó a la hora acordada y tras conversar un buen rato, se dirigieron al comedor. El zorro había preparado una deliciosa sopa, pero la sirvió en 2 platos muy lianos. La cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su largo pico. El zorro, entre risas burlonas, se tomó toda la sopa y al final se lamió y relamió el plato. La cigüeña pronto se dio cuenta de la broma de mal gusto que le estaba jugando el zorro. Sin embargo, disimuló su enojo. Al despedirse, dio las gracias al zorro, dejándole saber que estaba invitado a almorzar a su casa al día siguiente. El zorro se presentó en la casa de la cigüeña. Al entrar, sintió un olor exquisito que le hizo agua a la boca y lo llenó de emoción. Pero la emoción le duró poco, porque el guiso que había preparado la cigüeña le fue servido en un jarro muy largo y de cuello estrecho. La cigüeña alcanzaba fácilmente el guiso con su pico, pero no el zorro con su hocico ancho y corto. El zorro, muy avergonzado, se marchó con el rabo entre las patas.